Mi nombre es Janet Chalhub y trataremos los siguientes temas. Jerarquización de las actividades de evaluación, instrumentos más utilizados y adecuados. Y muy importante, la retroalimentación a lo largo del proceso, estudiantes, familias, docentes. Para comenzar con nuestra unidad o con la última parte de la unidad, repasemos un poco los conceptos que hemos venido desarrollando a lo largo de todo el curso y de la unidad misma. Recordemos y pensemos, ¿qué son las competencias? Pues son los resultados de aprendizajes esperados en nuestros estudiantes. Las competencias de por sí no son tangibles, no son medibles. ¿Y cómo las medimos? Con los indicadores de logro. Por eso se dice que este enfoque de aprendizaje basado en competencias es un enfoque de atrás para adelante. Cuando vemos la planificación o vemos el diseño curricular, lo primero que debemos ver son los indicadores de logro. ¿Qué esperamos que los estudiantes realicen? ¿Qué actividades pueden ellos manejar, desempeñar, desarrollar de manera que puedan concretizar las competencias? ¿Pero con qué lo hacemos? A través de los contenidos. Los contenidos hemos dicho que son mediadores. Es como el puente entre los indicadores de logro y las competencias. Y que hay distintos dominios de contenidos. Recordemos un poco ahora los elementos de un indicador de logro. Ya sabemos y hemos analizado en otras partes que el indicador de logro tiene tres elementos fundamentales, que es la acción, qué va a hacer el estudiante, qué actividades, qué recursos, cuáles ejercicios, qué procedimientos, qué niveles de pensamiento va a desarrollar. Luego también tiene el segundo componente, que es el conocimiento propiamente dicho. El conocimiento como tal es el que se divide en conceptual, procedimental y actitudinal. Y eso mismo pasa con la tercera parte, que tiene que ver con el condicionamiento, la condición o el contexto. ¿Dónde se va a realizar? ¿Cómo lo va a realizar? ¿En qué momento lo va a realizar? ¿Para qué vamos a utilizar este indicador de logro o implementar este indicador de logro y en qué área de la clase? Recuerden que estamos hablando de un proceso de aprendizaje en continuo y que en estos momentos estamos también tratando lo que son las estrategias de actividades tanto para el nivel sincrónico como asincrónico. Y en este momento trabajaremos estrategias puntuales, ejemplos que no son limitantes, no son inclusivos, esos únicos son los que se van a utilizar, pero que nos dan una idea de cómo podemos ir desarrollando la clase. Para concluir con esta fase de inicio, recordemos que de acuerdo al contexto, de acuerdo a los recursos, al tiempo, existen dos modalidades. Y eso también se ha venido desarrollando una y otra vez. Está el enfoque sincrónico o modalidad sincrónica, que es en tiempo real, independientemente del espacio, independientemente del recurso, ya sea dispositivo electrónico o ya sea cualquier otro medio, como podría ser el teléfono o podría ser el chat, podría ser una videoconferencia. Y está la otra modalidad, que es la asincronía. Y pensando ya como un repaso, recogida de saberes previos, no exige el tiempo ni el espacio en tiempo real. Por eso hablamos mucho de ubicuidad. Sin embargo, es importante destacar que no hay una modalidad mejor que otra, que no hay un método mejor que otro. Quien hace y potencia el desarrollo de las clases es el docente,
con su pedagogía, con su metodología de enseñanza. Cuando conocemos a nuestros estudiantes, conocemos la asignatura, sabemos los recursos que tenemos a disposición y que nuestros estudiantes y familias también lo tienen, podemos ir adecuando el proceso de enseñanza y aprendizaje y con ello las actividades de evaluación. Habiendo hecho un recorrido por los saberes previos en lo que tiene que ver con competencia e indicadores de logro y el enfoque mismo basado en competencia, entramos ahora a la jerarquización de las actividades de evaluación. Y para eso vamos a analizar en detalle cómo se estructura un proceso pedagógico desde el punto de vista de la evaluación. Cuando evaluamos, ¿qué evaluamos? Pues medimos los niveles de logro, pero vamos a ver más adelante para qué evaluamos y cómo evaluamos. En ese sentido, vamos a trabajar hoy la taxonomía de Bloom, que estoy segura que muchos de nosotros la hemos escuchado, pero vamos a verla desde distintas aristas. Y vamos a hacer, como los niveles de pensamiento, un análisis. Vamos a separar un poco en qué se dividen las taxonomías de Bloom, que la taxonomía no es más que la separación, la organización de los niveles de pensamiento. Fue creada por Benjamin Bloom hace ya más de 60 años y se ha ido modificando, se ha ido ajustando. ¿Para qué? Para poder diseñar, describir, aplicar diversas estrategias de evaluación. Y vamos a ver cómo ha ido evolucionando la taxonomía de Bloom y cómo se relaciona con las metodologías de enseñanza en coherencia con las actividades de evaluación. No se puede hablar de planificación sin evaluación. Y si hacemos una comparación entre lo que analizamos de las competencias, desde el primer tema de esta unidad, que se dividen en 3 dominios importantes, como es el saber, que es el conocimiento, el saber hacer, que es el procedimiento, y el saber ser, que son las actitudes y valores. Bloom, con su equipo, trabajó las actividades evaluativas o actividades educativas, porque están relacionadas. ¿Qué relacionan ellos? Ellos tienen igualmente 3 dominios. El cognitivo, que si lo vemos o si podemos tratar de hacer una relación, el cognitivo se relaciona con el saber. El psicomotor, que es el segundo dominio, ¿se relaciona con qué? Se relaciona con el saber hacer. Y por último, el afectivo, que es tan importante en todo ser humano, se relaciona con el saber hacer. Y en ese sentido, vamos a trabajar la jerarquización de las actividades de evaluación. Hay algo muy importante, y ya lo había dicho Jacques Delors en los 4 pilares de la educación, que además de los 3 que ya hemos analizado, aprender a conocer, el saber hacer, aprender a hacer y aprender a hacer, debemos también desarrollar en nuestros estudiantes la competencia de la convivencia, el saber vivir juntos. Hoy más que nunca es importante poder desarrollar conocimientos colectivos. Ya con la omnipresencia de la tecnología, con la información que se va generando, no tenemos un conocimiento absoluto. Podemos aprender unos de otros, respetando los criterios. Ahora también tenemos que trabajar mucho la ciberconvivencia, el espacio, el no espacio, cómo comportarse
Y nosotros los docentes también tenemos que readaptarnos. Como siempre decimos, en este momento las personas tienen que tener la capacidad de desaprender para aprender situaciones que van surgiendo de manera inmediata. Y en ese mismo sentido debe trabajar la educación. Para continuar, vamos a pensar ahora en la siguiente actividad. Vamos a describir 2 ejemplos de estrategias de evaluación que hayamos utilizado en clase. Y si es un docente Nobel que comienza este año, que la haya experimentado en su universidad, en su formación o en su práctica pedagógica. Piense en 2 actividades de evaluación y piense en qué momento las ha aplicado. Bueno, ya pensamos, ya hicimos un reconocimiento, una evocación. ¿Se recuerdan que cuando queremos recoger saberes previos hay 2 formas de hacerlo? Que es la evocación, donde no se nos presenta nada físico, no vamos a un cuaderno, a un registro de planificación y ver cuáles actividades son, sino que la vamos pensando en el nivel de asimilación, de acuerdo a Vygotsky. Y otra es la retroalimentación, o cómo tenemos nosotros que ir rescatando saberes previos. También recuerden que hay una que es el reconocimiento. Es decir, que si tengo un mapa y estamos hablando de los ríos, le quito los nombres a los ríos y le pongo el mapa para que los estudiantes puedan reconocer dónde queda tal río, cuál es el río más largo, cuáles son las provincias que quedan. Pero en la actividad que pasó, yo les pedí que hicieran una evocación, es decir, ¿qué 2 estrategias yo he utilizado? ¿En qué momento las he utilizado? Vamos a ver ahora los objetivos de las estrategias de evaluación. Obviamente, como decíamos al principio, la evaluación lo que nos permite es ir adecuando el desarrollo del proceso pedagógico. Si nosotros vemos que estamos dando una clase magistral y los estudiantes se nos están desenganchando, se nos están perdiendo, tenemos que ir reajustando esas actividades. Si vemos que hemos dado una clase sobre un debate, como veremos más adelante, es un debate donde los estudiantes argumentan, donde tienen que hacer una investigación, y de repente hacemos un examen de verdadero y falso, donde los niveles de pensamiento no coinciden en el examen con lo que hemos dado, tenemos que readecuar. Pero también podemos nosotros retroalimentar. Por eso uno de los temas que vamos a ir tratando a lo largo de todo este encuentro es la retroalimentación estudiante, familia, docente. Porque nosotros debemos ir haciendo retroalimentación efectiva. ¿Qué significa efectiva? Bueno, cuando nosotros queremos darle una retroalimentación positiva de un buen trabajo, de alguna buena respuesta, lo hacemos en público. Pero si queremos ir desarrollando saberes, trabajando sobre los errores, adecuando alguna planificación o algún registro individual, tal como su nombre lo indica, la personalizamos. También a los padres. En este momento, más que nunca, pero siempre ha sido importante, los padres se convierten en coeducadores. O la familia, o el adulto que está acompañando al estudiante. Los padres deben saber cómo van los estudiantes. Y eso pasa hasta nivel universitario. No podemos dejar hasta el final de la evaluación sumativa. Recuerden que tenemos una evaluación diagnóstica. Tenemos que va muy alineada con los momentos de la clase.
una evaluación formativa. Esa evaluación formativa es a lo largo de todo el proceso. ¿Y mide qué? Como dijimos en una clase anterior, pues mide los niveles de logro. ¿Y qué pasa si el estudiante en un momento determinado en una evaluación no alcanzó un nivel medio de logro, un nivel competente? Y nosotros lo que hacemos es que ajustamos las actividades de evaluación para el estudiante, para el grupo, de manera que llegue a un nivel avanzado. ¿Qué pasaría con la evaluación anterior? Si el estudiante no logró el nivel que esperábamos y le hacemos otra evaluación con otras estrategias, ¿le dejamos la anterior? ¿Le hacemos un promedio? ¿Le colocamos la última calificación? Si recordamos que lo que la evaluación por competencia mide es el nivel de logro alcanzado, no podemos sacrificar al estudiante si ya aprendió lo que nosotros esperábamos. Entonces, por eso la retroalimentación incluso con los padres, ahora que van a estar más integrados, ahora que las actividades se van a hacer en casa, deben ir acorde con esas evaluaciones y retroalimentaciones que vamos llevando y que hay múltiples instrumentos para llevar un registro adecuado de la evaluación y que podemos compartir con ellos. Esos instrumentos lo veremos más adelante. Pues tal como vimos, los objetivos de las actividades de evaluación son vitales, giran en torno a la adecuación del proceso curricular. Nos van diciendo cómo se va desarrollando, en qué partes debemos fortalecer, qué otras partes debemos añadir, qué indicadores podemos combinar, cuáles estrategias podemos utilizar. Y vamos a ver ahora, o vamos a analizar ahora, la taxonomía de Bloom que mencionamos con la jerarquización de las estrategias de evaluación de acuerdo al proceso cognitivo. Recuerden que hay 3 dominios que trabajó Bloom y que se trabajan en las competencias. En el caso de ahora, vamos a analizar cómo ha ido evolucionando la nivelación o los niveles de pensamiento. Tenemos que para el año 1956, cuando Bloom empezó y su equipo empezaron a trabajar los niveles de pensamiento, las habilidades cognitivas, la trabajó como sustantivo, como competencias fundamentales que debe tener una persona en el desarrollo del proceso. Si nosotros analizamos, y en las redes incluso lo pueden encontrar, que eso es el triángulo, es la pirámide, y va con un continuo desde un nivel de pensamiento inferior hasta un nivel de pensamiento superior, que vamos a explicar de qué trata. Bloom y su equipo hablaban de conocimiento, pero en el 2001 y ya en el 2019 fue revisado. Voy a tratar de hacer una analogía de la original con las que se han ido revisando y hoy en día incluso con la irrupción de la tecnología y ahora más que nunca que todo se mueve y el modus vivendi ha cambiado. Ese nivel de conocimiento se fue analizando y se fue cambiando a lo que es recordar. No sé si se dieron cuenta que en principio dijimos, ¿recuerden alguna actividad? Pues ese nivel de recordar está dentro de las habilidades cognitivas inferiores. Y ojo, no queremos decir que sean menos importantes en el proceso. Esas actividades de igual forma tienen instrumentos, recursos y estrategias para evaluar. En el inicio,
cuando Bloom comenzó, hablaba de la comprensión. Y ahora estamos hablando de comprender, porque están alineados a los indicadores de logros, la acción, lo que tiene que hacer el estudiante. También en el caso de Bloom se mencionaba la aplicación, recuerden, en la parte de sustantivo, y ahora estamos hablando de verbo y acción. Hoy día hablamos de aplicación. En esos tres niveles, recordar, comprender y aplicar, es a lo que nos referimos como niveles de pensamiento de orden inferior. ¿Pero qué significa que sea de orden inferior? Quiere decir que las conexiones neuronales, el ejercicio, el procesamiento cognitivo requiere de menos esfuerzo para desarrollar una actividad. Por decirlo de otra manera, requiere de menos guía del docente, de menos acompañamiento, porque son más directas, no se está creando conocimiento nuevo, no se está argumentando. Por eso son muy importantes hoy día en lo que tiene que ver con la virtualidad, con la sincronía y asincronía. Vamos a ver rapidito cómo se utilizan esos niveles de pensamiento. Sin embargo, hay otros niveles en ese triángulo que lo pueden encontrar en la web incluso, que se llama Taxonomía de Bloom actualizada. Eso lo encuentran en cualquier espacio y en cualquier recurso. Si seguimos ahora con los niveles de pensamiento superior, vamos a trabajar lo que son, en el caso de Bloom, en aquella época, era el análisis. Y ahora le mencionamos como verbo analizar. ¿Y qué es analizar? Ya por eso se habla de niveles superiores, distintas conexiones neuronales, distintos andamiajes en el proceso de pensamiento. Analizar es separar en partes, comparar, como vamos a ver en un momento, descifrar qué puede haber en un texto, cómo podemos conectar un componente con otro. Entonces, fíjense ahí cómo ya la guía del profesor, el acompañamiento en un encuentro sincrónico se hace más potente. Aunque si bien es cierto, tenemos varios niveles de aprendizaje, varios estilos de aprendizaje, no todos aprendemos igual y algunos podríamos incluso analizar en casa. Otros necesitamos la ayuda del profesor, el andamiaje del profesor. Si seguimos en el triángulo de la taxonomía de Bloom, tanto original como actualizada, vemos ahí sí que hay una ligera diferencia. En la taxonomía de Bloom original estaba el componente de síntesis seguido al análisis. Es como lo opuesto al análisis. Así lo veía Bloom y su equipo. El análisis es separar, desmenuzar, así como cuando hacemos un pollito bien desmenuzado, que hacemos ese sándwich con esa crema de pollo que casi ni se ve, que se siente y vamos analizando. La síntesis, por el contrario, es como recoger, como resumir. Pero con la taxonomía actualizada, ya eso se cambió al proceso de evaluación. Evaluar los aprendizajes. Hacer una crítica, hacer una valoración y revisar hasta dónde hemos aprendido, qué hemos aprendido, qué nos faltó por aprender. Y eso se da tanto para el docente como para el estudiante y en encuentros muy sistemáticos o en comunicaciones hacia los padres y la familia. Otro cambio que nosotros vemos en la taxonomía de Bloom original
es que en el pico del triángulo estaba la evaluación, lo que yo acabo de decir, que se intercambió, para darle potencia ahora en la actualización en el proceso de crear. Si estamos hablando de que nuestro currículum está basado en un enfoque pedagógico constructivista, lo que queremos decir con esto es que está centrado en los aprendizajes, centrado en los estudiantes. La figura del docente, a pesar de que parece un poco complejo, pasa ahora a ser de acompañante, de guía de los procesos. Y lo que nosotros evaluamos es qué aprendió el estudiante, cómo lo aprendió. Por eso en la taxonomía, en la clasificación de niveles de pensamiento actualizada, la punta del triángulo lo que busca es que el estudiante pueda crear conocimientos nuevos, productos nuevos. Y ahí vamos subiendo, como ya ustedes pueden haber notado, hacia los niveles superiores de pensamiento. Haciendo un poco de resumen en la actualizada, que es la que estamos utilizando ahora mismo, tenemos una línea que podría ser un continuo, por decirlo vertical, porque no hay, es algo abstracto, pero para ponerlo en físico, en tangible, que podamos leer, que podamos analizar. Vamos desde recordar, comprender, aplicar como niveles de pensamiento inferiores, que implica poco acompañamiento del docente o escaso acompañamiento, que se puede trabajar en una autogestión, así sean de niveles de inicial hasta el último año, con consignas muy claras, con tareas muy claras, y recuerden, con los microcontenidos. ¿Qué se puede hacer en casa que el que esté acompañando o el que esté leyendo lo pueda hacer, lo pueda realizar con poca o escasa compañía del profesor? Luego vienen los otros niveles de pensamiento en la actualizada: pensar, evaluar y crear. Pero importante, a esa nueva taxonomía se le han añadido verbos y acciones que tienen que ver con el entorno digital. Antes de proseguir con las actividades en digital de forma electrónica, también las hay que pueden ser análogas, como estamos acostumbrados hasta ahora. Pero tenemos definitivamente que hacer una combinación, de acuerdo al entorno, de acuerdo a los recursos de la familia. Por eso es bueno saber a inicio de año, que pronto comienza y que en algunos casos ya están en el proceso, en el desarrollo, qué recursos tienen, hasta dónde puede llegar la conectividad, cómo está la transmisión de radio, cómo está la transmisión de televisión, qué recursos del entorno pueden conseguir. ¿Para qué? Para no hacer una carga mayor a lo que es el diseño curricular, las actividades de aprendizaje propiamente dichas. Sabemos que ahora estamos pasando por un proceso de adaptación, y esperamos que terminemos de adaptarnos, de ajustarnos y que en su momento podamos retomar. Pero saquemos lo mejor de esto. Aquí vamos a presentarles las 3 etapas, o por decir la cronología, de un aprendizaje invertido antes de continuar con las estrategias de aprendizaje y de evaluación. Antes de trabajar con las diversas actividades de evaluación y los niveles de pensamiento, vamos a hacer, como por decir así, un paréntesis para enfocarnos en la clase invertida. Y recuerdo que cuando por primera vez, ya hace unos años, empecé a escuchar el tema de clase invertida, me ubiqué como en un profesor a boca abajo, mirando hacia arriba, los estudiantes en un pupitre quizás en el techo, la pizarra en otro lado, pero no, nada que ver. Esto de clase invertida hoy día tiene mucha importancia,
porque nos ayuda a poder delimitar, por decirlo así, que no siempre es así, las actividades de orden inferior que se pueden hacer en la casa, que se pueden desarrollar en autogestión de los aprendizajes. Esas son actividades que, si seguimos con el triángulo y la taxonomía de Bloom, caen en los niveles de recordar y comprender. ¿Ahí qué actividades podemos hacer? Y vamos a ver múltiples. ¿Pero qué podemos hacer? Pues ponerlos a ver un video a los estudiantes, un video corto, y hacer consignas para que puedan ir respondiendo el video. Y eso quizás puede ser también una lectura de un texto, donde les permita definir, les permita describir, quizás señalar algunos verbos. Mucho podría entrar en hacer listas de conceptos, pero eso puede ser en un video que se descargue y que se pueda ver en línea o fuera de línea. También hay recursos educativos digitales, a los que se le llama RED, R-E-D, recursos educativos digitales, que permiten insertar ese video que le estamos poniendo a los estudiantes y que se diseñen estrategias interactivas dentro del video. Y eso es muy importante porque a nosotros los profesores, a través de un correo, nos va llegando la retroalimentación antes de clase de cómo van respondiendo los estudiantes, dónde estuvieron los errores, quiénes vieron el video más de una vez, en caso de que podamos utilizarla de manera asincrónica. Luego viene el segundo momento del aula invertida, que es durante la clase. Durante la clase, y a esto nos referimos en el encuentro sincrónico, durante la clase se trabajan los demás niveles, incluyendo uno que dijimos anteriormente de nivel inferior. Ahí es donde se necesita más acompañamiento del docente, más guía, más supervisión, que son los niveles de aplicar, analizar, evaluar y hasta crear. Si vemos, la evaluación formativa se da a lo largo de todo el proceso, porque digamos que están viendo los videos y están respondiendo. En algún momento, si no lo podemos hacer electrónicamente, tenemos que esperar al encuentro para determinar las respuestas, para analizarlas, retroalimentarlas. Pero si le estamos haciendo con un dispositivo electrónico y un recurso educativo digital, a nuestros correos, como les dije, nos van llegando esas interacciones. Entonces ahí estamos haciendo evaluación formativa, que recogemos datos, que es lo que nosotros le llamamos la trazabilidad. Recogemos datos para hacer un inicio en el encuentro sincrónico. Decimos, Luis, yo vi que en esta respuesta no te fue bien, ¿la entendiste? ¿O necesitas que te dé un poco de reforzamiento? Sí, profe, explíqueme bien que no entendí bien esa parte del video. O no, ya cuando lo volví a ver, pues ya lo entendí. Recordemos que esos recursos nos permiten incluso diseñar actividades donde estudiantes fuera del aula pueden interactuar entre ellos, hacer foros, chat, compartir ideas unos con otros y muchas veces y sorprendentemente se enseñan unos con otros antes de llegar a la clase. Entonces, cuando estamos en ese momento ya sincrónico, en ese encuentro donde estamos todos en tiempo real, como les decía, rescatamos los saberes, nivelamos los conocimientos para el desarrollo de la clase en actividades más potentes. Por eso hablamos de metodologías activas en encuentros sincrónicos. Mientras que antes de la clase es lo que solíamos ponerle a los estudiantes, como aprenderse definiciones, los colores, aprenderse los distintos tipos de factorización. Aquí
ya lo que hacemos es que mediante videos, mediante textos y otros recursos, ya los estudiantes de alguna manera vienen con esos conocimientos que podemos reforzar en aprendizaje basados en proyectos, en procedimientos, tal cual, trabajos en grupo. El trabajo colaborativo es muy importante para aprender juntos en un momento sincrónico. Tratar de consensuar, hacer debates, cantar, incluso hablar unos con otros, tratar de socializar para llegar a conclusiones. Y por último, en la parte del aula invertida o la clase invertida, está lo que pasaría después de clase, después de ese encuentro sincrónico. Y en ese momento vemos que se dan todos los niveles de pensamiento. ¿Y cómo? Pues hacemos distintas estrategias de seguimiento, igualmente con recursos del medio, con alguna actividad que nos permita hacer un cierre de los conocimientos, pero que al mismo tiempo le permita preparar el terreno para la próxima clase. Y ahí es cuando decimos que la evaluación formativa se da a todo lo largo del proceso. Existen 3 momentos importantes en el aula invertida o clase invertida. Actividades que tienen que ver con pensamiento de orden inferior antes de la clase, durante la clase, que en este contexto nos referimos a los encuentros sincrónicos, y después de la clase con actividades de reforzamiento de conocimiento, pero que a la vez sirvan como un indicador o como una plataforma para nuevos aprendizajes. En este momento vamos a tratar de detallar con algunas actividades de evaluación cada uno de esos momentos. Por ejemplo, antes de la clase, como decíamos, como mencionábamos, se pueden elaborar estrategias como el visionado de videos o lecturas para introducción de conceptos o de hechos, para descripción de definiciones. Y ahí aplicamos, mejor dicho, los elementos que tienen que ver con recordar y comprender. Vamos a trabajar el pensamiento de orden inferior, recordar. ¿Qué acciones? Recuerden del indicador de logro, uno de los componentes, la acción. Podemos diseñar o podemos pensar en ver qué van a hacer los estudiantes. Entre ellas, que son antes de la clase, se encuentran hacer una lista, describir, señalizar, encontrar, localizar, definir, enumerar, entre otros. Esas son actividades que nos van a permitir usar distintos instrumentos de evaluación. Ya para la era digital, recuerden que la taxonomía ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades. Podemos tener, si es un procesador de texto, que vamos a asignarle como tarea el uso de viñetas para hacer una lista. Marcar si están leyendo un texto con un resaltador o si en el mismo procesador de texto van a sacar ideas centrales y ahí mismo resaltar cuando tienen que enumerar. Si vamos a aprender definiciones nuevas, pues buscarlo en Google o buscarlo en otros recursos, siempre teniendo cuidado a las direcciones que vamos a enviar a nuestros estudiantes y con la asesoría de los padres. Recuerden que añadido a todo el marco pedagógico que estamos ahora desarrollando, tenemos ahora que trabajar la convivencia y la convivencia en el ciberespacio. Entonces ahí les mostramos 2 ejemplos que se pueden hacer tanto en el modelo analógico como en el modelo digital. Hay una multiplicidad de recursos educativos digitales que vamos a ver. Queremos destacar
que los ejemplos que estamos dando no son excluyentes. Es decir, no solo se usan estos. Al momento de la realización de esta clase, pueden estar surgiendo miles de recursos y los mismos que tenemos en existencia pueden estar mejorando, dada la diversidad de uso y de estrategias que tenemos. Dentro de los recursos educativos digitales para esta etapa, podemos mencionar el Mentimeter o Mentímetro, que si queremos rescatar los saberes previos o hasta qué nivel de logro se ha desarrollado antes de la clase, nos ayuda con votaciones, con nube de palabras, para toma de decisiones. Otro recurso que nosotros podemos utilizar en ese momento, si utilizamos por ejemplo el Zoom, que se ha estado hablando de eso, son las votaciones. Igualmente, si es un niño que todavía no sabe leer y escribir, pues con caritas felices que les va dando en el mismo Zoom, también podemos definir o certificar si algunos de los conceptos que han estudiado ya se han podido desarrollar. En ese mismo sentido, y trabajando antes de la clase, vamos a ver ahora el nivel de pensamiento de comprender. Recuerden que estamos hablando de una jerarquización de actividades de evaluación. ¿Qué pasa con comprender? Una vez conocido el concepto, definido, quizás con una descripción ya asimilado, podemos comprender el uso o la aplicación. Entre las acciones que podemos diseñar dentro de nuestra planificación se encuentran interpretar, inferir, parafrasear, identificar, clasificar, resumir. Si yo le digo, por ejemplo, interpreta una imagen, eso lo pueden hacer desde su casa en un tipo de interpretación a nivel de pensamiento que tiene que ver con comprensión. En lo que tiene que ver con la parte de la taxonomía en el entorno digital, un recurso que nos ayuda a resumir, que es muy sencillo, de fácil manejo, es el Creately, que es como mapas mentales. Hablamos mucho de pizarras colaborativas. Una es el Padlet, que se puede usar tanto en la forma sincrónica como asincrónica. Los niños, los estudiantes pueden ir poniendo ideas ahí, enlazando, y el profesor va dando seguimiento. Otro recurso es el CMAP, que ayuda a hacer mapas conceptuales, líneas de tiempo, mapas mentales, telarañas, que como vamos a ver son organizadores gráficos. Algo que se está usando mucho es que los estudiantes vayan socializando sus saberes antes de la clase a través de un blog, durante y después también, creando o aportando, mejor dicho, sus ideas, sus opiniones, y así el profesor le va dando un seguimiento. Esas estrategias las podemos utilizar tanto de forma sincrónica como asincrónica y las podemos combinar. Pero si no tenemos el recurso educativo digital, también lo podemos hacer offline, fuera de línea o de manera análoga. Y obviamente el mecanismo para la introducción en el encuentro sincrónico va a variar dependiendo del recurso que podamos utilizar para el rastreo o el seguimiento de los aprendizajes. Para el nivel de recordar, antes de la clase, en un aula invertida, es decir, en una modalidad asincrónica, podemos tener otras actividades de evaluación. Por ejemplo, hacer una lista de los ingredientes de una receta que harías con tu familia y poner imágenes, quizás fotos, o quizás algunas caritas felices o algún momento de ese compartir con tu familia. Pero la acción principal es hacer una lista. Otra es
Quizás señalar las partes de una oración que tenga que ver con normas de convivencia en la familia. ¿Y por qué no en el ciberespacio? Es bueno que desde pequeños los niños y los adolescentes y hasta jóvenes adultos sepan manejarse en este nuevo entorno telemático, donde todos estamos expuestos. Es una nueva forma de vida y por lo tanto con ella debemos seguir aprendiendo. Otra actividad que podemos hacer en el nivel de recordar, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, es que pinte o corte y pegue algunas imágenes que tengan que ver con normas de convivencia. Seguimos con la competencia específica en el área de ciencias sociales. En este caso, continuamos con interacción sociocultural y construcción ciudadana. De ella elegimos contribuye a la convivencia social, familia, escuela, comunidad, cumpliendo con normas justas, compartiendo sus puntos de vista y reconociendo que existen puntos de vista distintos a los propios. Pero esta vez vamos a trabajarla desde el nivel de pensamiento comprender. ¿Y cuál seleccionamos ahí? ¿Qué indicador de logro nos va a permitir aterrizar esa competencia en ese nivel de pensamiento? De la lista que tiene el currículum, hemos seleccionado, explica la importancia de las normas de convivencia en el hogar, la escuela y las redes sociales. Una actividad de evaluación podría ser de las imágenes presentadas, o sea que le podemos enviar una fotocopia o que están en el libro o en un recurso educativo digital, una aplicación. Indique 2 normas de convivencia y describa para qué sirven. Recuerden que el nivel de pensamiento comprender nos permite medir el nivel de logro para el uso del concepto. Entonces, podemos diseñar en un encuentro sincrónico, por ejemplo, un sociodrama de modelaje de normas de convivencia. Podemos diseñar debates. Aquí podemos utilizar de nuevo el RED, recurso educativo digital, el Mentimeter, donde ellos van a votar si de acuerdo a imágenes hay normas de convivencia, si no hay normas. Pueden poner incluso sus ideas. De igual forma hay otro recurso educativo digital que se usa en la asincronía, que es el PlayPosit. Esta es una aplicación donde el video que vamos a presentar o la lectura o nuestra propia clase se puede insertar en esa aplicación y permite que los profesores le vayan agregando interacciones como preguntas de falso o verdadero, foros, preguntas de completar, etc. Y eso se hace en la asincronía. Fíjense en la imagen del Mentimeter. Le colocamos el logo, pero se pueden hacer, por ejemplo, una votación. Y ahí los estudiantes pueden darle clic a lo que ellos consideren que son normas de convivencia. Se pueden hacer comparaciones de conceptos. Y también permite hacer nubes de palabras donde ellos pueden poner su opinión, hacer un resumen, poder definir cuál es el concepto que más le llamó la atención, cuál les faltaría por aprender, si están de acuerdo o no. Otros ejemplos de actividades de evaluación en la modalidad asincrónica, en la casa, cuando se están haciendo actividades que no son en tiempo real, podría ser, como mencionamos anteriormente, el visionado de videos. Pero realmente que sean videos de cortometraje, de corta duración. Recordemos siempre que en esta educación a distancia, en la virtualidad, tenemos que trabajar los microcontenidos y los microaprendizajes. Por ejemplo, nosotros podemos asignar un visionado de video para desarrollar conceptos, definiciones, hechos. También, como vimos con el PlayPosit, que los estudiantes interactúen con el video a través de las aplicaciones para reforzar saberes
conceptuales y saberes también procedimentales, que es el nivel de aplicación. De igual forma, digamos, para un poema, para un teorema, para parafrasear en la producción oral, los estudiantes podrían elaborar un video de algunas normas de convivencia. Podría ser a través de videocasting, que son varios, múltiples recursos para hacerlo, el mismo celular, el mismo WhatsApp o un podcast. Estas mismas actividades las podemos incluir, recuerden, siempre debemos tener en cuenta que independientemente del nivel de dominio que estemos trabajando con una competencia, debemos incluir la competencia actitudinal. Para esta que hemos venido trabajando, veamos un ejemplo cómo se le integra la actitudinal. Las competencias actitudinales o contenidos actitudinales, nos preguntamos, ¿cómo se evalúan? Porque en las anteriores, con una lista de cotejo, con preguntas y respuestas, preguntas de procedimientos, pruebas, debates, se puede llevar un rastreo o sistematización de las competencias de los niveles de logro. Pero cuando hablamos de competencias actitudinales, es realmente una evaluación. ¿De qué forma? ¿De qué estilo? Pues es una evaluación cualitativa que se va registrando, tal como su nombre lo indica, en un registro anecdótico o en un diario de clase. A esa competencia que hemos visto anteriormente, le podemos asignar ya, digamos, en un encuentro sincrónico que exprese oralmente cómo las decisiones pueden ser tomadas democráticamente en su familia y en la escuela para la mejora de los procedimientos. Vamos a hacer una pausa, pero pensemos, dado estos dos niveles de pensamiento, de recordar y comprender, que le asignemos a los estudiantes, vamos a escribir una actividad de evaluación en esos dos niveles, sin olvidarnos de añadir una actividad que nos permita desarrollar contenidos actitudinales. Acabamos de analizar y de ver algunas estrategias de evaluación para los niveles de pensamiento de recordar y comprender que se han de desarrollar en la casa, antes del encuentro sincrónico, antes de la clase. Veamos ahora algunos ejemplos de actividades de aprendizaje y de evaluación durante el encuentro sincrónico. Recuerden que esos encuentros sincrónicos deben estar pensados para metodologías activas, es decir, que los estudiantes puedan producir con los profesores. En clase, ya una vez recogiendo los hechos, describiendo algunas definiciones, haciendo listas de palabras, lo que vamos a tratar es de planificar evaluaciones, actividades de evaluaciones para el desarrollo de proyectos, para incluso crear contenidos, consensuar, hacer debates, sociodramas, analizar datos, inferir, tratar de llegar a conclusiones. Si retomamos un poco el triángulo de la taxonomía de Bloom, original y la actualizada, habíamos quedado que el nivel de pensamiento a aplicar caía dentro de los niveles inferiores de pensamiento, valga la redundancia. No obstante, aplicar como acción se puede implementar en un encuentro sincrónico. Por ejemplo, desarrollando sumas y restas de fracciones, de polinomios, comparando algunos resultados, tratando de hacer con el profesor algunos experimentos que ojalá podamos hacerlo presencial, pero también con simulaciones, como vamos a ver, se puede hacer en un encuentro sincrónico.
También ahí se pueden desarrollar estrategias de análisis, estrategias de autoevaluación de los aprendizajes, de críticas constructivas y, como les dije, también de crear contenidos nuevos, que es lo que persigue el constructivismo. Vamos ahora a ver ejemplos para este momento de desarrollo de una clase sincrónica. ¿Cuáles verbos, cuáles acciones de aquellos elementos que tiene un indicador de logro para aterrizar una competencia en particular en este momento podría ser ilustrar, mostrar, ejecutar, usar, el mismo aplicar, modificar datos, describir, interpretar? Esas son acciones que nos van a permitir evaluar los niveles de logro con distintos instrumentos de evaluación que vamos a ver más adelante. Si usamos esas mismas acciones para el entorno digital, de acuerdo a Churches 2008, por ejemplo, en ilustrar, que podemos hacer pintando, mirándolo ahí con el profesor, mirando, haciendo un diseño. En matemáticas, por ejemplo, un pentágono, dibujando distintos tipos de raíces, por ejemplo. En la parte digital podemos usar Paint o podemos usar Inkscape. Estos son aplicaciones que, como les digo, no son excluyentes. Son las que se están utilizando ahora, pero igualmente pueden existir múltiples y cada uno de nosotros conocer distintas aplicaciones. Y en este momento están surgiendo otras nuevas. Otra estrategia, si estamos hablando de un procesador de texto, es, por ejemplo, una paráfrasis, es decir, cambiar la idea, mantener la idea central de un texto, pero exponerla en tus propias palabras. Eso se puede hacer con un procesador de texto. Pero también se puede hacer oralmente. Igual cuando queremos crear dibujos animados, porque en esta parte de la virtualidad o de educación a distancia se está desarrollando mucho el pensamiento visual y el pensamiento creativo. Entonces ahí hay aplicaciones como Pixton. También hay simuladores. Es decir, que llevan hasta cierto punto la realidad al aula en caso de que no podamos interactuar con ella.